representante legal, que sin embargo eso es en el mundo físico. En el mundo digital la persona moral sí existe, vaya, en medios digitales sí existe, sí tiene una firma, o sea, tiene la fiel, sería una manita con la que puede suscribir documentos, y que incluso el artículo 19A nos habla de la representación en documentos digitales, de la representación, y hablando de documentos digitales, nos aclara que se podrá usar la firma de la persona moral, lo que nos aclara que las personas morales sí tienen firma y sí pueden suscribir documentos digitales. Nos aclara también que para obtener la firma electrónica solo puede acudir un representante que tenga un poder general para actos de dominio o actos de administración, y nos aclara que está firmado con firma electrónica hace que se presuma que ese documento fue presentado por el administrador único. Y es una presunción absoluta que no admite prueba en contrario. Y platicamos en relación a esto un caso práctico que yo les planteaba. En ese caso práctico de solicitud de devolución, que precisamente es el tema que vamos a iniciar posteriormente. En este caso de una solicitud de devolución, condenan a la autoridad fiscal a devolver, y la autoridad fiscal, al momento en que tiene que devolver los importes, dice que no va a devolver, que suspende el trámite hasta que se acredite la representación. Una verdadera barbaridad que platicamos a fondo. Si estás viendo el diplomado y te saltaste esta parte y te fuiste directo al resumen, te recomiendo que esta parte la veas para que analicemos, porque ahí se analiza a profundidad este tema de la representación de las personas morales, y nos hacíamos estas preguntas, ¿no? Y hablando de documentos digitales y del trámite de devolución, ¿quién promovió la solicitud de devolución? ¿Quién firmó la devolución? Si fue el representante legal o si fue la persona moral. Y decíamos que definitivamente fue la persona moral, que en el mundo digital sí puede suscribir, y también hacíamos mención de que hay una presunción de que si se firmó el documento con firma electrónica, hay una presunción absoluta de que lo presentó el representante legal. Entonces, no tendrían ni por qué solicitarte que acredites representación o que acredites la representación. Si el trámite es digital, fue firmado con la persona moral, la devolución cae a la cuenta de la persona moral, y además hay una presunción expresa y que no admite prueba en contrario de que fue presentado por el administrador único. Entonces, ahí son simples excusas de la autoridad. Finalmente, como extra, platicamos del mandato para concluir este tema. Este era aparte. Entonces, ya para sintetizar, cuando hablamos de representación de manera doctrinaria, podemos hablar de representación legal, representación orgánica y representación voluntaria, dejando en claro que la representación legal de manera doctrinal podemos concebir como aquella que se otorga por voluntad de ley, pero exclusiva de personas físicas, que es aquella que la ley dice o prevé que una persona física va a tener la representación de otra en determinados supuestos, y comentábamos, por ejemplo, el tema del albacea. Hablábamos también de la representación orgánica. Esta la dejamos también como propia de las personas morales. También es por ley, también se le podría llamar legal, pero esta va enfocada a las personas morales, como vimos con sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles. Y finalmente tenemos la representación que doctrinalmente le llaman voluntaria, que se refiere al poder, y estos poderes clasificados en pleitos y cobranzas, administración y dominio. Y sobre esto recuerden las recomendaciones de que el poder venga lo más específico posible, que el poder señale específicamente para qué es, que señale la mayoría de las autoridades que se pueda. No es que deba ser así, al final son poderes generales, pero ya sabemos que cuando estamos haciendo un trámite, siempre es común que nos digan, no, este poder no me sirve, joven, y hay que estarle explicando, no, sí, mira, porque es un poder general, bla, bla, bla. No, te dice la autoridad, es que aquí no veo mi nombre, aquí no veo que diga administración desconcentrada, jurídica, o administración desconcentrada de auditoría fiscal de Tuxpan o de Veracruz 2, ¿no? O de Veracruz 1.
Entonces, como no veo aquí mi nombre, no puede, este poder no te sirve. Digo, ha llegado a suceder, no es común, pero me ha llegado a tocar esa clase de argumentos y tiene uno que estarle explicando. A lo mejor no va a venir el poder así, ¿no? Pero lo que hacen muchos notarios es decir, ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Poder Judicial de la Federación, y ya por lo menos nombrar algunas autoridades de manera genérica, que siempre es bastante recomendable, porque ya saben las autoridades en nuestro país cómo son. Entonces tomen nota de ello. Recuerden siempre cuando hacen alguna promoción, tener este documento que acredite la personalidad cuando promueven a nombre de otro, porque ya ha llegado a suceder que promueven a nombre de otra persona y no adjuntan el documento que contiene o el documento que acredita la representación. Entonces, esto es vital porque si no se acredita la representación, simplemente el trámite no puede comenzar, no puede llevarse a cabo. Tengan mucho cuidado siempre con el tema de la representación. Verifiquen los poderes, validen las actas constitutivas, revísenlas y chequen que ahí venga el poder, porque a veces uno lo da por sentado. Ya me ha sucedido que a los contribuyentes les diga, oye, dame el documento donde viene el poder, donde se acredita la personalidad, y que los contribuyentes me digan, sí, y me mandan un documento, y cuando lo reviso me doy cuenta que ahí no es donde viene la personalidad. Muchas veces dan por hecho que es el acta constitutiva y es lo que te mandan. Te dicen, sí, el acta constitutiva. Y cuando uno la revisa, ve que quien va a promover no es representante, es apoderado, o incluso ya hasta se cambió el representante legal y no es el que aparece en el acta constitutiva. Entonces, mucho ojo con eso, verifíquenlo siempre, corroboren que sí se tiene el poder suficiente para realizar la actuación. Y finalmente con el mandato, que lo platicamos como extra, decíamos que este es un contrato que tiene por objeto obligaciones de hacer consistentes en la celebración de actos jurídicos y platicábamos sus características, resumiéndolo como un contrato, simple y básicamente un contrato a través del cual se manda a otra persona a hacer determinadas cuestiones. Entonces tenemos también esa figura y como nota decíamos que las expresiones que se pueden utilizar es por ejemplo, la de representación legal y orgánica. Se puede decir representante legal, que es lo común. Al poder le correspondería que lo mencionáramos como apoderado, y al mandato que estuviéramos hablando de un mandatario, que serán las expresiones, aunque generalmente se revuelven en la práctica. El SAT no hace mucha diferencia entre representación legal y apoderado. Incluso se ha utilizado en estrategias de defensa hasta de índole penal, cuando quieren presentar una querella, iniciar un proceso penal en contra de un apoderado, dándole o haciéndole las veces y dándole el carácter de representante legal. ¿Y qué hace el apoderado en esos casos? Dice, a ver, no, yo soy un simple apoderado, yo no soy representante, yo tengo un poder para hacer trámites, y eso no quiere decir que yo haya decidido que se compraran facturas o que yo haya decidido que no se pagaran los impuestos, porque mi poder no llega hasta allá. Esa es función del representante legal, de acuerdo a las figuras mercantiles correspondientes, pero yo como simple mortal, como simple apoderado, pues no tengo potestades a ese nivel. Y ya en la redacción de escritos, generalmente se utilizan estas expresiones como mi representada, mi poderdante, y en el caso del mandato, mi mandante. Hasta aquí un breve resumen de lo que platicamos sobre la representación. Ya recuerden entonces, cuando promuevan sus escritos, siempre verificar que se tengan los poderes suficientes para promover. Recomendable siempre no irse por la opción de la carta poder, sino irse siempre por la opción de el documento notarial, el instrumento notarial, y tener siempre copia certificada a la mano del mismo. Es algo que yo se los recomiendo siempre, por lo menos tener una copia certificada del poder o el documento que acredite la personalidad. Vamos a ver que así lo menciona Código Fiscal, y ya con ese documento tener a la mano copia certificada para cualquier trámite que se necesite o que se tenga que hacer, y además tenerlo escaneado en una copia legible, porque también luego me han mandado poderes que están ilegibles y hay que volverlo a solicitar. Entonces, ojo con eso también cuando presenten promociones digitales.
Listo el resumen de poderes y vamos a continuar con los siguientes temas del diplomado especializado en Código Fiscal de la Federación. Cortamos hasta aquí, Superportero. Chicos, buenos días, saludos a todos. Cristian, buenos días. Kevin, buenos días. Irlanda, José, Griselda, moderator, saludos. Y Carmen, buen sábado a todos. Ya, me suelto un poquito más siempre en las cápsulas. Cuando estamos en medio de cápsula hablo un poquito más de corrido. Generalmente los ignoro si no son preguntas que tienen que ver con el tema, para que así quede grabado. Y ya posteriormente podemos. ¿Alguna duda o en relación a poderes? Ya que terminamos este tema, dudas, comentarios, nada. Ya lo hicieron en su momento, nos seguimos. Perfecto, pues si no hay dudas, comentarios, seguimos. Viene este tema de la devolución de impuestos. Comenzaremos a hablar de este tema de la famosa devolución de impuestos, siempre hablando de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y comenzamos. Derechos y obligaciones de los contribuyentes. El derecho a la devolución. Concepto, comenzamos platicando el concepto del derecho a la devolución de impuestos. Y comenzamos con este meme diseñado especialmente para el curso, de cuando solicitas la devolución de impuestos y te contesta el SAT, ¿te parece que somos ricos? ¿Por qué? Bueno, con la voz de Lois ¿te parece que somos ricos? ¿Por qué? Porque definitivamente las autoridades fiscales no es su prioridad, no es su voluntad total devolver impuestos. ¿Por qué no es su voluntad total devolver impuestos? Pues simplemente porque implica la salida de dinero. Como hemos abordado en este diplomado, la mayor parte de los ingresos de la federación vienen de los impuestos. Estamos hablando que casi el 56, 57%, al menos así se presupuesta en la ley de ingresos, más o menos el 57, 56% de los ingresos de la federación vienen de las contribuciones, vienen de los impuestos concretamente. Entonces, los impuestos sostienen al gobierno, sostienen su economía y para el gobierno no es viable, no resulta viable estar haciendo devoluciones porque deja de recaudar, pierde dinero. Entonces, no le gustan las devoluciones a las autoridades fiscales, ponen en algunos casos muchos impedimentos, sobre todo cuando son devoluciones cuantiosas. Cuando estamos hablando de devoluciones de impuestos pequeñas, generalmente personas físicas, pues sí habilita mecanismos para devolver. Tenemos hasta la denominada devolución automática que estaremos platicando, que básicamente es para personas físicas de montos pequeños al presentar su declaración anual, que al presentarla generen el derecho de que les devuelvan las cantidades que se pagan o que han pagado en exceso. Entonces, ese derecho a la devolución, cuando se trata de personas físicas, generalmente asalariados, que se van por estas opciones y que generan saldos no tan altos, pues sí, es altamente probable que les devuelva los impuestos correspondientes. Pero ya cuando estamos hablando de devoluciones de importes grandes, devoluciones de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos, nosotros traemos por ahí una que les mostré que casi son 19 millones de pesos, pues realmente no les gusta devolver, simplemente no les conviene y hacen todo lo posible para no devolver. Piden información excesiva, en algunos casos ya hemos hecho hasta el análisis de que nos piden hasta 40 puntos o 40 documentos a entregar, algunas veces redundantes. Entregas una relación de tus depósitos bancarios al presentar la devolución y te llega un primer requerimiento. Por favor, presente relación de depósitos bancarios. Y uno dice, oye, ya la presenté. Y te llega el segundo requerimiento. Cumples el primero, presentas la relación y te llega un segundo requerimiento. Por favor, presente relación de depósitos bancarios, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? Ya te lo entregué, me lo estás pidiendo de nuevo, vale, te lo entrego de nuevo. Incluso en unas de exportaciones se entregó todo el expediente de exportación, donde venían todos los datos hasta de los embarques y demás, y en un requerimiento nos dicen, presente la documentación de los embarques,
presente el pedimento. Ya todo se había entregado, simplemente se volvió a entregar, pero ya no como un expediente donde